Antes de empezar con el caso, antes de cualquier saludo, te quiero avisar, este caso es bastante fuerte, así que si eres muy sensible, mejor que no lo veas. He tenido que suavizar la manera de decir las cosas porque la verdad es bastante complicado y también he tenido que quitar cosas que pasan porque es muy fuerte, como les estoy diciendo. También te quiero avisar, si estás comiendo, mejor no veas este vídeo, al menos mientras comes, o deja de comer, lo que tú prefieras, porque puedes provocarte. Y ahora sí, todo el mundo avisado. Hola, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Yo soy Lisette y estos son los misterios de Lee. El caso que conmociona al archipiélago. Investigación para encontrar al menor de 11 años. Ha sido localizado esta mañana un cadáver. Condenados a prisión. Hallado los cuerpos sin vida. Se busca a un joven de 29 años, parecido al cadáver de un hombre. El día de hoy vamos a hablar sobre el caso de la familia Rawls. Mary Rawls nace en el año 1972 en Ohio. Ella tuvo una infancia normal, tenía 3 hermanos y fue criada por su madre y su padrastro. Mary era una buena estudiante, pero nada más allá, o sea, no era una chica popular, súper guapa, simplemente era una chica más, era una niña buena, pero como les digo, no destacaba en nada. Cuando ella tenía 15 años, su padrastro fallece y esto es pues algo bastante duro para ella, porque aunque no es su padre de sangre, para ella era su padre porque fue quien la crió. Entonces este hecho la llevó a adentrarse en el mundo del alcohol y la droga. Ella se sentía completamente perdida y a los 16 años se queda embarazada y para sorpresa de todos decide tener ese bebé. El bebé fue un niño al que llama Daryl y bueno, la gente en principio decía que ella estaba intentando ser buena madre y que incluso hay personas que la vieron con ese instinto de madre. A los 17 años ella dejó la secundaria, aunque realmente no tenía que hacerlo porque sus padres y sus hermanos la ayudaban muchísimo en la crianza de su bebé, pero bueno, así ella lo decidió, quería dedicarse completamente a su hijo y por esto dejó la secundaria. Delante de la gente y de los amigos, ella parecía muy buena madre, súper atenta, o sea, cuidaba muy bien de su hijo, pero cuando estaba sola, ella como que se frustraba demasiado. Por ejemplo, el niño lloraba mucho, ella no podía calmarlo y lo que hacía era zarandearlo, es decir, lo agarraba y como que lo sacudía para que dejara de llorar. Incluso llegó a hacerlo pero boca abajo, agarrándolo de las piernas. Obviamente ella intentaba no hacerlo delante de las personas, pero habían personas que habían visto que ella hacía esto, ya fueran familiares, fueran amigos o incluso vecinos. Entonces, varias de estas personas que llegaron a ver esto denunciaron, llamaron a los servicios sociales para que hicieran algo o le dieran un toque de atención, pero esto no sucedió. Los servicios sociales no hicieron absolutamente nada, como les digo, ni siquiera un toque de atención. Mary cobra una ayuda de madre soltera y se da cuenta de que a más hijos, más ayuda y más dinero. Y es así como ella empieza a tener hijos, todos de padres distintos, y tiene 5 hijos más. Es decir, con Daryl, el primer hijo, serían 6. Sus hijos eran Daryl, el más grande, Danny, Marissa, Taylor, Jesse y Caleb, el más pequeño. Al principio todo bien, los 3 mayores vivían con sus padres, es decir, Daryl, Danny y Marissa vivían con sus padres y los fines de semana sí que iban a casa de Mary. Y los 3 pequeños, es decir, Tyler, Jesse y Caleb vivían con ella todo el tiempo. Como les digo, los 3 mayores iban a casa de su madre, a casa de Mary, todos los fines de semana. Entonces, los fines de semana la casa era un caos. Tenía 6 hijos, 2 gatos, un perro y bueno, todo era un caos porque como les digo, 6 hijos, todos casi que de las mismas edades, pues era juguetes por todos lados, peleas, o sea, peleas entre hermanos, jugando, risas, era todo un caos, pero podríamos decir que era un caos bonito, un caos familiar. Y con esto llegamos al año 1996, cuando Mary una noche sale de fiesta y en una discoteca conoce a la que sería su nueva pareja, Alice Jenkins. Alice era 3 años menor que Mary y era una chica pues bastante normal, muy decidida, era la menor de 5 hermanos, tuvo una infancia y juventud normal con su familia y lo único a destacar más de ella es que era una chica con bastante carácter. Al acabar la secundaria, Alice empezó a trabajar en un taller de coches y bueno, para el momento en el que conoció a Mary, su vida iba pues muy bien. Tenía una buena familia, buenos amigos, tenía ahorros, un trabajo estable, o sea, todo le iba bastante bien. En cuanto conoció a Mary,
pues la conexión entre ellas fue súper rápida, tan rápida que en tan solo una semana, solo hacía una semana que se habían conocido, se mudaron a vivir juntas. Alice se fue a casa de Mary a vivir junto a ella y sus hijos. Al principio todo bien, parecía una familia completamente normal. Alice ponía atención a los hijos, a las mascotas también, colaboraba en la casa, o sea, todo bastante bien, pero empezaron a darse cuenta de que Alice era una chica bastante celosa y posesiva. Por ejemplo, cuando Mary le daba cariño a alguno de sus hijos porque a lo mejor se había dado un golpe, porque había discutido con alguno de sus hermanos, por lo que sea, o tal vez quería simplemente darle cariño, Alice estaba súper celosa, o sea, incluso los separaba y hablaba como todo el tiempo de ella. O sea, que ella quería ser el centro de atención y el centro del mundo de Mary. Entonces, como no podía hacerlo, como Mary le daba cariño a sus hijos, ella empezó a quejarse. Ella le empezó a decir a Mary que es que sus hijos eran muy caprichosos, que no tenían límite, que estaban mal educados, y ahí es cuando ella le pide permiso a Mary para disciplinarlos. Y Mary acepta, algo que sinceramente no entiendo. Conoces a esta persona de una semana, ya me parece bastante fuerte que te lleves a vivir a tu casa a una persona que no conoces. Más fuerte me parece que le des esa libertad para que discipline a tus hijos. Al principio todo iba pues normal, todo era como castigos muy comunes. Castigos comunes me refiero a vete a tu cuarto o ese tipo de cosas. No sé, cuando los niños hacen algo malo y pues los castigas, ¿no? Pues esto era así, algo normal. Para este momento a Mary le diagnostican esclerosis múltiple y le mandan como tratamiento morfina. Ella no tiene cuidado con este tratamiento y lo que termina haciendo es que se engancha, se vuelve adicta a la morfina. Entonces se pasa todo el día pues durmiendo o viendo la tele pero está en trance, o sea, ella no se entera de nada. Esto es bastante importante que lo tengamos en cuenta. Se supone que Mary no se está enterando de nada. Casi no hablaremos de Caleb porque Caleb era muy pequeño, tenía prácticamente un año, tal vez un poquito más, pero creo que no. Entonces todo el tiempo se la pasaba con Mary y Mary estaba todo el tiempo o durmiendo o con lo de la morfina. Entonces, de ellos casi que no vamos a hablar en todo el caso. Taylor y Jessie sí que eran más grandes, entonces ellos jugaban, encima tenían prácticamente la misma edad, se llevaban muy bien y bueno, eran hermanos y jugaban como hermanos. Todo bien, se divertían muchísimo hasta que Alice tomó el control de la casa. Alice desde muy temprano todos los días se iba a trabajar y antes de irse a trabajar ella ataba a los niños a la cama y pues se iba a trabajar, cerraba la puertita de la habitación y se iba. Es decir, los niños pasaban todo el día atados a la cama y solos, completamente aislados. Por la noche, cuando Alice llegaba, desataba a los niños y los dejaba que saliera de la habitación para que comieran un poco, fueran al baño y se ducharan. Pero tras hacer estas tres cositas, ya los niños tenían que volver a la cama porque era hora de dormir. Y así todos los días. Los niños se acostaban a dormir, por la mañana los ataba en la cama y así día tras día. Con el paso de los días, los niños empiezan a saber soltarse ellos solos y, por ejemplo, se suelta uno y va y suelta al otro y hacen pues como vida normal. Salen de la habitación, comen, van al baño, lo típico que hace una persona. Pero Alice se dio cuenta de esto y al saberlo decide separarlos. Alice cada vez iba peor con los castigos, ya no era solamente atarlos, sino que les pegaba con cualquier objeto, le apagaba los cigarros en la piel, o sea, los insultaba, los humillaba. Era algo bestial a los dos niños, pero siempre con Tyler, por ser de color, era muchísimo más. Al estar amarrados todo el día no podían ir al baño, por lo que sus necesidades se las hacían encima o intentaban hacerla lo más lejos posible, a lo mejor en una esquina o algo así. Pues bien, cuando Alice llegaba y veía que ellos habían hecho esto, sus necesidades, los castigos iban a más. Eran golpes, eran gritos, era otra vez amarrados, no te dejo que salgas, no te dejo comer. Era una cosa bestial. Al principio ella les daba de comer, pero siempre les daba de comer como comida súper rápida, tipo pasta con queso, comida también muy mala, que no son saludables. Pero esto fue cambiando y empezó a darles a lo mejor mitad de bocadillo, mitad de pan
un sándwich, esto para todo el día. Los niños, como estaban aislados, se comunicaban a través de las paredes, o sea, con golpes. Pues esto lo tenían que hacer a escondidas y muy bajito, porque si Alice se enteraba, también los castigaba. Vale, pero ¿qué pasaba los fines de semana? Que obviamente venían los otros 3 hermanos. Y todo tenía que aparentar ser normal, porque claro, los otros hermanos vivían con sus padres y si veían lo que esta mujer estaba haciendo, le iban a decir a sus padres lo que estaba pasando y la denunciarían. Y eso pues no podría ser. Entonces los fines de semana todo era completamente normal. Ella bañaba a los niños, los ponía súper bien, súper vestiditos y tal, y ya, el fin de semana a vivir la vida, como si todo fuera tan normal. Igual Alice sabía que esto no podía seguir así porque los niños le contarían en algún momento a sus hermanos lo que estaba pasando. Es así como en el año 1998 Alice habla con Mary y le dice que por qué no reclaman la custodia de sus otros 3 hijos, porque si tienen más hijos en casa, pues les darán más ayuda, por lo que habrá más dinero. Y Mary aceptó. Hay que tener en cuenta una cosa, se supone, se lo voy a recalcar muchas veces durante el caso, se supone que Mary no se está enterando de nada. Alice le dice a Mary de reclamar la custodia y ella acepta. Se supone que no se entera de nada. Obviamente, como todos sospecharán, Alice no es que quisiera más dinero. Lo que quería era que los niños no se pudieran chivar y no pudieran denunciarla. Entonces, el plan real de Alice era reclamar todas las custodias de los niños, que todos los niños vivieran en la casa y hacerle todo lo que le estaba haciendo a estos 2 niños, pero al resto de sus hermanos. Así, pues todos vivirían allí, nadie está entrando y saliendo de la casa y nadie se puede chivar. Al final, sorprendentemente, consiguen la custodia de Daryl y Dani, pero es imposible conseguir la de Marisa, porque Marisa vive en un ambiente súper estable, su padre está casado con una mujer que la cuidan muy bien, que va al colegio, está súper bien atendida, o sea, es casi imposible conseguir esa custodia. Entonces, por un tiempo, Alice deja de intentar reclamar la custodia de Marisa porque ve que no hay manera, ha intentado muchas cosas y nada, no hay manera. Y así llegamos a las 2 primeras semanas en las que Mary y Alice tienen en su casa a los 5 hijos. Estas 2 primeras semanas, todo normal. Los niños, los 4 niños, porque Caleb era muy pequeño, los 4 niños van al colegio. Era la primera vez que los otros 2 niños, los más pequeños, Tyler y Jesse, iban al colegio. No sabían hacer nada, no sabían cómo sentarse bien, no sabían ir al baño bien, no sabían relacionarse, casi que no hablaban con nadie. Todo era bastante extraño. Y al contrario de ellos, los 2 grandes pues hacían su vida normal porque obviamente ellos antes vivían con sus padres. También seguían haciendo sus rutinas porque no podían llamar la atención. Si ellos de repente cambiaban su rutina, cuando empezaron a vivir con su madre, llamaría demasiado la atención. Como les decía, los 2 pequeños no sabían hacer absolutamente nada, ni siquiera sabían qué era estudiar. Entonces esto era muy extraño a vista de todo el mundo y la gente empezaría a preguntarse qué le pasa a estos niños. Ellos podrían chivarse y ahí es cuando Alice decide quitar a todos los niños del colegio, no solo a los pequeños sino también a los grandes. Ella habla con el colegio y le dice que a partir de ese momento los niños estudiarían pero desde casa. Y así es como ella logra aislar completamente a los 4 niños. Además de aislarlos, ella los obliga a que la llamen papá, porque ella dice que ella ahora es su padre, que es como la máxima autoridad y que tienen que acatar sus nuevas normas. Alice les quita todos los juguetes, deja las habitaciones vacías, les quita todos los muebles. Si los dejan comer, no se pueden sentar a comer como personas normales. No pueden utilizar ni los sillones ni la silla. Ella le quita las sábanas y los cojines. No pueden ir al baño sin su permiso porque serían castigados. No pueden beber ni comer sin su permiso porque serían castigados. Ella los castigaba de todas las maneras posibles. O sea, les pegaba con objetos, les apagaba los cigarros en la piel, los insultaba, les hacía de todo. Pero para los niños el peor castigo era el armario. Y es que al fondo del pasillo había un armario que era súper pequeño, diminuto, donde no había ventilación, no entraba ni siquiera la luz de fuera.
y el castigo consistía en que si hacían algo que ella no quería y tenía que castigarlos, el castigo era meterlos dentro del armario y en principio eran 2 horas, pero esto fue evolucionando. De 2 horas pasaron a 3, de 3 horas a un día, de un día a semanas e incluso llegaron a ser meses ahí encerrados. Y ojo, porque si ya había un niño dentro del ropero no era un problema, porque ella metía a más niños. Es más, en el mes de agosto, durante todo el mes, los 4 niños estuvieron encerrados a la misma vez dentro de ese ropero diminuto que casi que no cabía ni uno de ellos. Obviamente ella no los dejaba salir para absolutamente nada, ni siquiera para ir al baño, por lo que sus necesidades las tenían que hacer ahí dentro. Ya se pueden imaginar a esos 4 niños en ese espacio diminuto que casi que no cabía uno, sin ventilación, sin luz, haciendo sus necesidades porque las tienen que hacer. Ellos llegaban a marearse e incluso a desmayarse, porque es que era imposible. Ellos se golpeaban la cabeza, arañaban las paredes, intentaban escapar de cualquier manera, pero esto era completamente imposible. Ojo, la excusa de Alice más tarde fue que es que ella intentó muchísimos castigos, intentó disciplinarlos de un montón de maneras, pero es que no podía, es que los niños no le hacían caso. Entonces el mejor castigo y lo que se le ocurrió a ella fue el armario. Obviamente esto creó en los niños distintos traumas, como por ejemplo en Jessie, que empezó a sufrir tricotilomanía, que es que te arrancas los pelos de la cabeza, de las cejas, de las pestañas, de los brazos, te arrancas todos los pelos que tienes y obviamente también sufrían de ansiedad y de ataque de pánico. Esto todos los niños. El gran problema de Alice era Marisa, que se la pasaba entrando y saliendo de la casa y en cualquier momento pues le diría a su padre que eso estaba pasando. Es así como ella intenta manipularla para que sea su cómplice, para que ella también castigue a sus hermanos. Por ejemplo, le pedía que vigilara cuando los tenía encerrados en el armario o atados en la habitación. También le pedía que los encerrara ella misma. Distintas cosas que obviamente esto para Marisa también era un sufrimiento. Un día, Alice sale de la casa con Mary y deja a Marisa a cargo de vigilar a sus hermanos y ella, como buena niña y buena hermana, obviamente los soltó, dejó que se escaparan. Los niños fueron a la cocina, vieron toda la cocina llena de comida, todos esos muebles repletos de comida y obviamente empezaron a comer desesperados. Pero para ese momento llegó Alice. Cuando Alice llegó y vio ese panorama, que los niños estaban sueltos y que estaban comiendo desesperados, pues ella dice como, ¿quieren comer? Pues muy bien. Los sentó a todos alrededor de la mesa, en círculo, fue al patio trasero, cogió caca de su perro, lo sirvió todo en un bol y obligó a cada niño a comerse una cucharada de la mierda del perro. Todo esto bajo la mirada atenta de Alice, que estaba disfrutando muchísimo de ver cómo los niños estaban haciendo esto, cómo hacían lo que ella decía y cómo sufrían, porque es que se pueden imaginar esos niños comiendo eso. Habían vómitos por todas partes, los niños lloraban, gritaban, pero ella estaba disfrutando muchísimo, al punto en que este castigo se convirtió en su castigo favorito después del armario. Los castigos cada vez iban a más, al punto en el que ella ya no les daba de comer una vez a la semana, y cuando les daba de comer los sentaba en la mesa, les ponía el plato delante y un temporizador con 2 minutos. Ya se pueden imaginar cómo comían esos niños, porque solo tenían 2 minutos para comer, una vez en semana. Los niños prácticamente se morían de hambre y lo que hacían para engañar al estómago era vomitar y comerse su propio vómito. Necesitaban engañar al estómago, necesitaban como que su cuerpo entendiera que estaban comiendo. Y ojo que todo esto lo hacían a escondidas, porque si Alice se enteraba que hacían esto, que vomitaban y se comían su propio vómito, los castigaba, les volvía y les pegaba, les hacía de todo. Como siempre, el peor parado era Tyler, pero los demás sufrían muchísimo. Como les he dicho durante todo el caso, Tyler siempre era el peor parado porque todos podrían hacer cosas malas. Ella los iba a castigar de una manera brutal a todos,
pero a Tyler en especial era muchísimo más. Ella llegaba a hacer que sus dos hermanos más grandes, Daryl y Danny, agarraran a Tyler mientras ella le pegaba, y le pegaba con todo tipo de objetos. Llegó a pegarle en las piernas con un martillo. Los niños llegaron a escapar varias veces, pero nadie los ayudaba. Todo el mundo los devolvía a su casa, y así es como para el año 2001 ya Alice tenía todas las ventanas selladas con clavos. Y ahora vamos a un acontecimiento bastante importante. Llega un día en el que Alice y Mary están discutiendo, al punto en el que llegan a las manos, y Alice amenaza a Mary de muerte. La amenaza con matarla. En ese momento, Mary agarra a todos sus hijos y se echa a correr por toda la calle junto a ellos. Ellos van corriendo por toda la calle y Alice va detrás de ellos en coche, amenazando a cada uno de ellos de muerte. Pues bien, la familia llega a la casa de un vecino, y al entrar en esta casa, que obviamente el vecino los acoge, o sea, les abre la puerta y los esconde en su casa, Mary cuenta todo. Mary cuenta todo lo que esta mujer estaba haciendo. Lo del armario, lo de la mierda del perro, lo de que les pegaba, todo. Mary, que se supone que no se enteraba de nada. Ella sabía todo lo que estaba pasando y no hacía nada. Perdónenme que lo recalque, pero es que este hecho, que ella sabía todo y que no estaba haciendo nada. ¿Cómo haces eso? Y como les decía antes, que tenían que tener en cuenta que reclamaron la custodia de Daryl, de Danny y de Marissa, aunque la de Marissa no la consiguieron, ella fue capaz de reclamar la custodia del resto de sus hijos sabiendo lo que esta mujer le estaba haciendo a sus dos más pequeños. No entiendo nada. En la casa de este vecino llamaron a los servicios sociales y a la policía, pero ninguno de ellos apareció, ni siquiera cogieron el teléfono, y así es como Alice llegó a la casa, llegó armada, con amenazas hacia todo el mundo, y finalmente se llevó a toda la familia de vuelta a la casa. Marissa para este momento tenía 9 años, y al ver todo lo que estaba pasando, pues obviamente se lo contó a su padre. Su padre puso denuncia, puso hasta 100 denuncias. 100 denuncias, pero nunca nadie apareció. Ni la policía, ni los servicios sociales, ni nadie. ¿Qué pasó con esto? Que Alice utilizó todas estas denuncias que el padre de Marissa puso en contra de ella y de Mary, y las utilizó a su favor. Ella acusó formalmente al padre de Marissa de abuso infantil y de acoso. Obvio, ellos van al juicio y sorprendentemente, tras 100 denuncias por parte de este hombre, Mary y Alice ganan el juicio y le dan la custodia completa de Marissa. No solo eso, sino que obviamente su padre intenta luchar por la custodia de la niña, dejando ver que esto es imposible, y a él le ponen una orden de alejamiento. No se puede acercar a la niña, no puede ni siquiera hablar con ella. Es decir, la custodia completa se la dan a Alice y Mary. Sinceramente me parece súper fuerte este hecho, que no hayan tenido en cuenta todas estas denuncias, ni todo lo que hizo el padre de Marissa por luchar por la custodia, pero es que todavía más fuerte me parece que para este momento ya había sucedido lo de Mary y Alice. No entiendo nada. ¿Cómo es que Mary accedió a ir a ese juicio y a ganar ese juicio y quedarse con la custodia de su hija sabiendo lo que le iba a pasar? No lo entiendo, de verdad no lo entiendo. Alice, como Marissa era una chica, no iba a sufrir lo mismo que sus hermanos, simplemente iba a ser su aliada, que para mí también me parece un sufrimiento porque estás viendo a tus hermanos lo que esta mujer le está haciendo y encima tú tienes que ser partícipe de estas cosas. Ella tenía que encerrarlos, tenía que vigilarlos, tenía que chivarse si ellos hacían algo, por ejemplo si daban golpitos en la pared o cualquier cosa, pues tendría también que chivarse para que Alice los castigara. Para el año 2002 estas mujeres, Mary y Alice, tenían un montón de denuncias de amigos, de familiares, que bueno, que no sé qué amigos tendrían, pero tenían todas estas denuncias de amigos, de familiares, de vecinos, incluso, como les digo, eran muchísimas, pero nadie apareció. No aparecieron los servicios sociales por ningún sitio, en ninguna de las veces. Además de todo esto, cuando los niños lograban escapar, que eran pocas veces, pero cuando lo lograban y ellos llegaban a la policía, le contaban a la policía pues lo que estaba pasando en su casa y la policía los devolvía a su casa. No hacían nada, nadie investigó nada, nadie fue a buscarlos, nadie nada. Ustedes imagínense a esos niños, es que ellos ya no sabían qué hacer.
Ya se sentían abandonados por parte de todo el mundo, no sabían ni en quién confiar, porque es que hasta la propia policía le contaban lo que pasaba y la policía los llevaba de vuelta a su casa. Y tan normal. Con esto llegamos al 28 de abril del año 2003. 4 de los hermanos, quitando a Marisa y a Caleb, el resto, estaban encerrados dentro del armario. Llevaban un mes encerrados dentro del armario. Los niños dentro del armario se desmayaban, estaban en los huesos, estaban desnutridos, pesaban la mitad de lo que tenían que pesar. O sea, ya no podían más. Ese día, Alice y Mary estaban durmiendo y Marisa y Caleb se armaron de valor, que para ese momento Caleb ya era pues más grandito, podía ayudar en algo, entendía todo lo que estaba pasando, y entre Marisa y Caleb rodaron el mueble que estaba tapando la puerta del armario para que no pudieran abrirlo. Entonces ellos quitaron ese mueble y obviamente los 4 chicos salieron corriendo del armario. Daryl, el mayor, con las uñas arrancó todos los clavos de la ventana. ¿Se pueden imaginar cómo terminó ese niño con esas manos? ¿Cómo estaba ya? Pues imagínense esas manos. Arrancó todos los clavos y logró abrir la ventana. Él escapó, saltó por la ventana y llamó a 2 de sus hermanos, a Tyler y a Jesse. Él se colgó en la espalda a Jesse porque es que, como les digo, es que ya no podían más. Los niños no podían casi que ni correr. Entonces él se colgó a Jesse de la espalda e intentó bajar por una tubería. La tubería se rompió y cayeron al suelo. Y como Jesse estaba en la espalda, al caer, él fue el primero que cayó y Daryl cayó completamente encima de él. El niño no reaccionaba. Intentaron como sacudirlo para que reaccionara y no había manera, hasta que por fin lo hizo y se puso en pie. Lo que hizo Tyler fue que al salir de la ventana ellos tenían como especie de un techo, por así decirlo, y el niño caminó ese techo y saltó abajo. Le dio igual, solo quería escapar. Saltó al suelo, al jardín de la casa y se rompió un tobillo, pero igual no le importó. El niño echó a correr. Él, Daryl y Jesse echaron los 3 a correr por toda la calle, sin importar si tenían fatiga, si tenían un tobillo roto, si el otro prácticamente acababa casi que de morir. Daba igual. Como les digo, ellos corrieron por toda la calle hasta llegar a un parque y en el parque había un contenedor. Ellos se pararon porque encontraron ese contenedor y estaban buscando comida. Ellos comieron de todo lo que había en el contenedor. Daba igual si estaba podrido, si estaba caducado, da igual. Ellos solo querían comer. Y para este momento llega la policía. Obviamente ellos ya piensan que este es el fin, que la policía llegó, que los va a meter en el coche y que los van a llevar de vuelta a su casa y otra vez a sufrir el mismo infierno. Pero no. Por fin la policía los escuchó. Pero ojo, los escuchó porque eran 3 niños que estaban semidesnudos, desnutridos, que estaban en los huesos. Si no llega a ser por eso, no lo hubieran escuchado y una vez más lo hubieran devuelto a su casa. Al final, como les digo, la policía los escuchó y por fin mandan varias patrullas a la casa. Entran casi que a la fuerza, porque no querían abrir, obviamente. Entonces ellos entran a la fuerza y allí pues descubren todo. Se dan cuenta de que no había juguetes, que había heces por toda la casa, que las habitaciones casi que no tenían muebles, ven el armario, ven los golpes, los arañazos, ven todo. Y ahí, en ese momento, por fin, Alice y Mary son detenidas. Ellas son acusadas de 50 cargos relacionados con el abuso infantil, que en principio ellas se declaran inocentes, pero finalmente pues confiesan y se declaran culpables de los 50 cargos. 50 cargos. Pues teniendo esto en cuenta, estos 50 cargos relacionados con el abuso infantil, agárrate bien, porque resulta ser que a ellas las condenan tan solo a 30 años de prisión. 30 años de prisión por 50 cargos relacionados con abuso infantil. Y ojo, que pasados los 15 años de estar en prisión, piden la libertad condicional. Menos mal que en el año 2018 se la niegan, obviamente, y a día de hoy ellas siguen en la cárcel. Pero me quieres decir, o sea, ya en poco salen, en poco relativamente, porque si el juicio fue en el año 2003, 30 años en el 33, estamos en el 26. A ver, poco no queda, pero no quedan 30 años. Yo, sinceramente, no entiendo nada.
Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado o que al menos les haya entretenido, porque como ya sabemos en este canal no hablamos de cosas bonitas y mucho menos que terminen bien. Deja en los comentarios qué te parece este caso, qué opinas sobre él e incluso qué otros casos te gustaría ver por el canal. Déjame un like si lo quieres y suscríbete porque se vienen vídeos súper interesantes. Un besito.